Hola, bienvenidos a su 10ª lección de inglés conmigo, Manuel Jara, y bienvenidos aquí al canal Escuela Lumas, donde tenemos un curso de inglés desde 0 hasta C2, entonces acuérdate de suscribirte y darle like para que no te pierdas ninguna clase. El día de hoy estamos en lesson number 10, estamos hablando del presente simple, acuérdense que se puede decir simple present o present simple, no pasa nada, y esta clase es la en la que vamos a ver la parte negativa y las preguntas del presente simple. Entonces, si no viste la clase anterior, esta clase no va a tener sentido. Así que te voy a dejar en los comentarios un link para la clase anterior y además te voy a dejar ahí una pestaña para que vayas a verla. Otra cosa, van a ver que ahora es mucho más grande la letra, espero que ahora sí la puedan ver. Si necesitan algo, díganmelo en los comentarios, me dijeron que la letra era muy pequeña, entonces háganmelo saber y pues lo podemos adecuar a las clases. Entonces vamos a empezar con este pequeño resumen, muy pequeño de lo que vimos la clase pasada y es cuando usamos el presente simple. Is used in different scenarios. We use it to talk about the present in situations where we want to communicate states or permanent actions, speak about states or situations that happen with certain frequency, to talk about habits or routines, to give instructions, or to talk about dates, facts, or general truths. Les comentaba la clase anterior que esta era la parte más importante. Vamos a traducirlo rápido. El presente simple es usado en diferentes escenarios. Lo usamos cuando queremos hablar en presente de situaciones donde queremos comunicar estados o situación o acciones permanentes, hablar de estados o situaciones que pasan con cierta frecuencia, hablar de hábitos o rutinas, para dar instrucciones o para hablar de fechas, hechos o verdades generales. Y yo les decía que esto, hechos o verdades generales, era la idea del presente simple y de todos los tiempos simples en el inglés. Hechos o verdades generales. ¿Ok? Les repito, ya vimos cómo se hacen las preguntas afirmativas. Aquí lo tenemos, muy sencillo. Sujeto, el verbo en presente simple y el complemento. Sabemos que el verbo en presente simple solo tiene una cosa particular para conjugarlo. Para las personas he, she or it, le agregamos una S al final del verbo. Pero lo negativo y las preguntas son diferentes, porque en inglés no podemos negar los verbos. Algunos sí, como el verbo to be, ¿no? Que ya lo vimos. I am not, ¿no? He is not. Los podemos negar, pero en los demás verbos no. Hay otros que se pueden, como el verbo to do, que es el que vamos a usar, el verbo to have, el verbo o los verbos modales. Hay algunos que se pueden negar, pero no todos, y la mayoría no se puede negar. Entonces, usamos algo que se llama auxiliary verb. Vamos a ver rápidamente qué es eso. English cannot negate the verbs, not the great majority at least, and it uses something called auxiliary verb. In the present simple, the auxiliary verb is the verb to do, which is an irregular verb. ¿Ok? Entonces el inglés no puede negar los verbos, no su gran mayoría por lo menos, y utiliza algo que se llama verbo auxiliar. En el presente simple, el verbo auxiliar es el verbo to do, que es irregular. Yo les digo que es irregular, técnicamente no es irregular, pero acuérdense, ahorita vamos a ver cómo se conjuga. Acuérdense que tiene una pequeña diferencia, por eso digo que es irregular, porque hay una pequeña diferencia con los demás. Entonces, en la parte negativa vamos a usar ese auxiliar, ¿ok? Es el verbo to do. Y lo vamos a poner antes del verbo principal. Hagamos unos ejemplos con verbos que ya conozcamos, como el verbo like. Por ejemplo, I like running. A mí me gusta correr. Ya habíamos visto lo que les comentaba en el presente simple. He, she or it agrega una S, ¿no? He likes running. Bueno, ¿cómo lo puedo negar? Ya sea para he, she or it o cualquier otra persona, necesito el verbo auxiliar, el verbo to do. Entonces, I like running pasaría a ser I don't like running. Running, right? Ahí lo tenemos. A mí no me gusta correr. Ahí está el verbo conjugado. Acuérdense esta contracción, ¿no? Acuérdense del verbo to be, que era la contracción del verbo de la palabra not. I do not like running. Lo podemos contraer y simplemente decir I don't like running. Ahí está. En he, she or it también podemos hacer exactamente lo mismo, pero acuérdense que es un poco diferente. Entonces vamos a decir he doesn't like running o he does not like running. Esa es la diferencia. Acuérdense que los verbos que acaban en no se le agrega una ES, no solo una E, sino una ES. Entonces, he does not like running y lo podemos contraer a he doesn't like running. Bueno, y aquí tenemos la tabla de cómo conjugar el verbo to do. Es un verbo regular, como pueden ver. Acuérdense, yo les digo que es irregular porque los verbos que acaban en no se le tienen que agregar una E. Vayan a ver la lista de los verbos que cambian o cómo cambia el spelling, dependiendo de cómo terminan los verbos por cuestiones fonéticas o por cuestiones de escritura, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se conjuga I do, you do, he, she or it does, we do, you do, and they do. Entonces, para el presente simple, si lo queremos negar, nada más le tenemos que agregar un not. Y eso es todo. I do not, you do not, he, she, it does not, or he, she, it does, we do not, you do not, they do,
they do not. ¿Ok? Y lo podemos contraer, como ya vimos. Esa es la manera en que hacemos las frases de manera negativa. En un momento más vamos a ver las preguntas. Vamos a pasarnos a los siguientes detalles que hay que recordar. Lo tenemos aquí. Vamos a empezar desde aquí, perdón. It is called an auxiliary verb because it helps the main verb do everything for it. Esta parte es súper importante. Se llama verbo auxiliar porque ayuda al verbo principal a hacer todo por el verbo principal. Todo. Por lo tanto, therefore, we never conjugate the main verb if the auxiliary verb is present. Por lo tanto, nunca conjugamos el verbo principal si está el verbo auxiliar presente. Vamos a ver los ejemplos que tengo aquí hasta abajo. Vamos a ver los ejemplos. He likes running. Y si se fijan, no le puse una S a este verbo likes. Aunque sea he, she, or it, he doesn't likes running, ya está mal, porque ya se conjugó el verbo. Se conjugó el verbo auxiliar y el verbo auxiliar hace todo lo que puede por el verbo principal. Así que ya no necesito conjugarlo. ¿Ok? Este es un detalle importante. Si está el verbo auxiliar es el que se conjuga. El verbo auxiliar hace todo lo que puede por el verbo principal. Así que ya no necesitamos hacer nada más. ¿Ok? It is also necessary in questions, que es lo que veíamos. También es necesario en preguntas, o lo que empezamos a ver. Where the verb to do will take the first position in the sentence, donde el verbo to do toma la primera posición en las frases. Vamos a ver la tablita rápidamente. Aquí la tenemos. ¿Cómo se hace? Entonces, primero no ponemos el sujeto como en el auxiliar o en lo negativo, ponemos el verbo to do conjugado, o sea, si es con he, she, or it, vamos a poner does, ¿no? Si es todos los demás, vamos a poner do. Después el sujeto, el verbo principal sin conjugar, porque ya está el verbo auxiliar, entonces el verbo principal sin conjugar, y todo lo demás, el objeto o el complemento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir aquí abajito. Perfecto. ¿Qué pasa? Otro detalle muy importante que suele ocasionar problemas. The verb to do means hacer in Spanish. Eso significa el verbo to do. El verbo to do significa hacer. Sometimes we want to say that something is not being done, pero a veces queremos decir que algo no está siendo hecho, o no fue hecho, o no se hace, ¿no? ¿Cómo lo negamos? Si es el verbo to do. Pues no pasa. No hay problema, perdón. In these and other cases, remember. En este y en otros casos, recuerda, the auxiliary verb and the main verb can be the same, the verb to do. Puede ser el mismo verbo, no pasa nada, porque el auxiliar solo sirve para darnos idea de qué está pasando. Es pregunta, es negativo, es lo que nos ayuda, pero no nos dice, no tiene significado. Por ejemplo, aquí, I don't do my homework on weekends. Tengo el verbo to do, que es hacer, y tengo la negación. Este verbo, que es el auxiliar, no tiene nada de particular. Simplemente me está diciendo que, que está negado, ¿no? Es la negación. Si fuera pregunta, por ejemplo, do you do the laundry weekly? ¿Haces la colada todos los fines de semana? ¿Lavas la ropa todos los fines de semana? Igual puedo poner el verbo to do, porque este verbo to do es el auxiliar. Me está ayudando nada más a saber que es una pregunta, y acá me está enseñando que es negativo, pero necesito el verbo principal. No puedo decir I don't homework on weekends, porque tú no, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que no haces? Do, I don't do homework on weekends. Y ahora sí, yo no hago la tarea en los fines de semana. El verbo auxiliar no tiene significado, solo nos ayuda a entender cosas. Si yo quito este de aquí, do you the laundry weekly? ¿Tú qué la colada todas las semanas? ¿De qué me estás hablando? You don't do the laundry weekly. Ahora sí ya tiene sentido. El auxiliar no tiene sentido. ¿Ok? Entonces no se preocupen por esto. En preguntas, ya sea al inicio, ya sea he, she, or it, no importa, o sea negación, si queremos hablar del verbo hacer, igual necesita el verbo auxiliar. ¿Ok? El único que no necesita el verbo auxiliar es el verbo to be. It doesn't need an auxiliary to be used. No necesita un verbo auxiliar para ser usado. Por ejemplo, aquí lo tengo tachado para que no repitan eso. We never say I don't be happy. Nunca decimos yo no ser feliz, ¿no? Esa sería la traducción, yo no ser feliz. No decimos eso, decimos yo no estoy feliz. I am not happy. Tampoco en preguntas necesitamos el verbo to do o el auxiliar con el verbo to be, nada más con el verbo to be. Do you be sad? ¿Tú estar triste? No decimos eso. Are you sad? ¿Estás triste? Acuérdense de esos pequeños detalles, ¿ok? Y con eso pasamos a dos ejercicios que el día de hoy vamos a hacer juntos. Vamos a empezar con las preguntas, pero igual vamos a hacerlo con las negaciones. Arrange the words below to form questions. Arregla las palabras aquí abajo para formar preguntas. Agrega lo que sea necesario de agregar. Add what needs to be added. Entonces tenemos aquí algunas frases. Vamos a empezar con la número 1, que nos dice you es el sujeto, el verbo es to speak, hablar, y el objeto, inglés. Si yo la quisiera hacer en presente, diría you speak English. Pero yo la quiero hacer pregunta. ¿Cómo la voy a hacer pregunta? Pues ya sabemos que necesito empezar con el verbo auxiliar. Do you speak English?
Very, very simple, right? Muy, muy sencillo. ¿Qué pasa con la número 2? Primero tenemos que entender las palabras. When, una WH question, que significa cuándo. Cuándo el verbo ir, to go, y a casa, home. Entonces podría ser la afirmativa, por ejemplo, he goes home, porque acaba en o, entonces le agregamos una es, he goes home. Si yo lo quiero hacer pregunta, este es un adelanto de la siguiente clase, primero empezamos con nuestra WH question, el auxiliar, when does he go home. No voy a conjugar el verbo to go porque ya está conjugado el auxiliar, right? Tenemos el auxiliar conjugado. ¿Para qué conjugaríamos el verbo principal? Ya lo hizo el auxiliar, right? Entonces así podemos ir haciéndolos todos. Vamos a ver la número 3. They, ellos. El verbo to clean, limpiar, y el baño. ¿Cómo haríamos la frase positiva? They clean the bathroom. Así, sencillo. Bathroom. Muy sencillo, ¿no? La voy a borrar para que quepa y no nos distraiga. Entonces, ¿cómo le harían pregunta? Necesito el verbo auxiliar. Do they clean the bathroom? Listo. Súper sencillo. Número 4. Tenemos otra WH questions. Este es un adelanto a la clase siguiente. Las WH questions siempre van al inicio. Where significa dónde. Después tenemos ella. To ride puede ser montar, pero aquí se refiere a andar en bicicleta, ¿no? Montar la bicicleta, pero andándola, no solo subirse en la bicicleta. También puede servir para caballos o para motocicletas, por ejemplo. Entonces, she ride her bike. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Dónde anda ella en bicicleta? Where does, porque es she, where does she ride sin conjugar her bike? Right? Si fuera afirmativa, por ejemplo, nada más para que no haya confusiones, podría decir yo, she rides, rides her bike in the park. Esta podría ser la respuesta. Ella anda en bicicleta en el parque. Uy, perdón. Ella anda en bicicleta en el parque. Conjugamos en afirmativo, pero en pregunta ya no porque lo hizo el auxiliar. No se les vaya a pasar eso. Y después tenemos la número 5. Billy, el verbo to work, trabajar, y en el supermercado. Si fuera una frase positiva, ¿qué diría? Bueno, diría Billy works, porque Billy es he, she or it, works in the supermarket. Right? Supermarket. Ahí está. Billy trabaja en el supermercado. Ahora es pregunta, yo no estoy seguro si trabaja en el supermercado. ¿Cómo le hago? Bueno, does Billy work in the supermarket? Right? Súper sencillo. Solo hay que prestar atención. ¿Es she, es he o es it? Pues hacemos la conjugación. Y si no, no pasa nada. ¿Ok? Y van al inicio. Nada más. Do they clean the bathroom? Vamos a hacer las frases negativas, que es la misma idea. Entonces no nos vamos a distraer. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, vamos a leer la instrucción. Make negative sentences. My father makes breakfast. Mi padre o mi papá hace el desayuno. Entonces, my father, ¿qué pronombre podría ser? Pues es he, ¿no? Bueno, ¿cómo hago la frase negativa? Sería muy sencillo. My father doesn't o does not make breakfast. Ya no voy a conjugar el verbo principal porque ya lo hizo el auxiliar. ¿Ok? They are 11. Ellos son 11. Pero yo quiero decir que no son 11, pues súper sencillo. Bueno, aquí se nos va a caber, lo vamos a poner aquí. They are not, porque el verbo to be puede estar solo. Acuérdense, el verbo to be no necesita a nadie para negarse. Entonces, they are not 11. Sencillo. She writes a letter. Es she, no es el verbo to be. Bueno, pues entonces she doesn't write a letter. Ella no escribe una carta. Yo hablo italiano, I speak Italian. Es I y no es el verbo to be. Ah, bueno, entonces I don't speak Italian. O, acuérdense, don't or do not. Cualquiera de las dos, do not speak Italian. Y finalmente la número 5, Danny phones his father on Sundays. Phones es un verbo que se usa mucho en Inglaterra que significa lo mismo que llamar. Phone es teléfono, en singular, pues, teléfono, teléfonos. Entonces quiere decir telefonear. Danny telefonea a su padre en los domingos, ¿no? Podríamos ponerlo en el verbo que usan en Estados Unidos, que es call, llamar. Entonces vamos a usar las dos opciones. Danny es he, she or it. Entonces, doesn't o does not phone his father on Sundays. Simplemente, right? Otra vez, Danny does not call his father on Sundays. Cualquiera de las dos opciones está exactamente igual. Solo son dos verbos, significan lo mismo, pueden usar el que ustedes prefieran. Nada más, bueno, para ir abriendo vocabulario, ¿no? Pero lo importante aquí es que Danny es he, she, or it, entonces ponemos doesn't or does not, right? Y después ya no conjugamos el verbo. Entonces, si se fijan, es un tema muy sencillo, pero tiene solo dos detalles. ¿Cómo conjugar el doesn't y que el verbo to be
pues si está el verbo to be ya no se necesita el auxiliar y si no está el verbo to be sí se necesita. Entonces, bueno, son esos detalles. Acuérdense que los verbos que terminan en O se les agrega una E y que acuérdense que hay otros detalles como si terminan en SH, en CH, etc, etc. Les repito, vayan a ver la clase anterior donde se explica todo esto bien. Y por último, pues ya vamos a sus tareas, que estas ya no las vamos a hacer juntos, pero son muy sencillas. Tenemos aquí 10, 12 frases, me parece, no, 7 frases nada más, que tienen una frase afirmativa y la otra ustedes la tienen que completar de manera negativa. Complete the sentences in a negative form. Completa estas frases en su forma negativa. Yo vivo en Australia. I live in Australia. Y como vivo en Australia, pues no vivo en Europa. Australia está en Oceanía. Entonces, aquí con el verbo live, vamos a hacer yo no vivo en Europa. Él ve tenis. Él no está viendo golf porque está viendo tenis, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? Él no ve golf. Fíjense, lo que comentábamos es un verbo que acaba en CH, ¿no? Yo como fruta, nosotros no comemos, perdón, nosotros comemos fruta, nosotros no comemos carne, etcétera, etcétera. Y nada más, bueno, ya no les voy a leer todas las frases, pero acuérdense que están estos verbos que acaban en CH, en Y, aquí hay otro en Y, study, estudiar, play, jugar, o que acaban en O, go, ir, ¿no? Y bueno, se los voy a dejar aquí los 7 para que puedan verlos. Espero que ahora se puedan ver. Recuerden, si tienen algún comentario, quieren hacer los ejercicios y quieren que se los corrija o cualquier cosa, escriban los comentarios, estoy pendiente y ahí los revisamos, ¿right? Espero que ahora sí se puedan ver bien, en buen tamaño, y si no, los hacemos más grandes la próxima clase. Y después tenemos el último ejercicio que está interesante. Está un poco revuelto, pero creo que sirve mucho. Nos dice, write the sentences with the subject and the verb indicated. Entonces tenemos sujetos, the subject and the verb. Tenemos los verbos. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice el verbo vivir, live, y nos dice el sujeto, they. Por ejemplo, puedo empezar a hacer las frases que están aquí. ¿Cómo empezaríamos? They live in Egypt. La primera frase es afirmativa. La segunda es negativa. They don't live in Italy. Y la tercera es pregunta. Do they live in Spain? ¿Cómo sé cómo completarlos? Bueno, cada uno tiene sus palabras aquí, ¿no? Por ejemplo, veamos la número 1. Nos dice el verbo estudiar, study, y nos dice el sujeto, she. La primera frase es afirmativa, entonces vamos a decir, ella estudia ciencias. La segunda es negativa, entonces vamos a decir, ella no estudia arte. Y la tercera es pregunta, ¿acaso ella estudia música? ¿No? En pregunta, ¿no? Lo mismo con la número 2, catch es atrapar, the cat es el gato, y aquí lo tenemos, el gato atrapa ratones, no atrapa pájaros, y preguntar, ¿atrapa moscas? ¿No? Entonces aquí los tenemos. Otro verbo muy importante, el verbo do. Acuérdense que necesita auxiliar para negarse o que necesita el auxiliar para hacer preguntas. Entonces, yo hago el trabajo de casa, ¿no? Chores sería otra palabra para housework. Laundry, la colada, lavar la ropa, ¿no? Y shopping, comprar. Aunque esta es pregunta. ¿Ok? Y entonces así nos la vamos a llevar con todas, que son 5 nada más, no son muchas. Entonces, pues no va a ser un problema muy grande. Voy a borrar este un momento para que quepan todos, porque como está muy grande la letra, no se alcanzan a ver. Espero que se alcance a ver de nuevo, si no, por favor díganme y buscamos alguna forma. Entonces ahí están las 5. Vamos a aprovechar rápido para sacar de 2 en 2. Aquí están las primeras 2. Aquí están las siguientes 2. Y aquí está la número 5. Entonces ahí le pueden pausar en el momento en que necesiten. Y aquí está el ejemplo. La primera es afirmativa, la segunda es pregunta. Perdón, la primera es afirmativa, la segunda es negativa y la última es pregunta. Y bueno, pues con esto acabamos la clase número 10. Ya llevamos bastantes clases y esta es la base del inglés, como les comento. El pasado simple es esto, pero en pasado. El futuro es esto, pero en futuro. El tiempo simple es esto en cualquier situación y los demás tiempos igual se parecen mucho. Entonces, si se aprenden esto, todo va a ser rapidísimo. Entonces, nada, los dejo aquí. Aquí paramos la clase. Que tengan un muy buen día, practiquen mucho inglés y nos vemos el próximo lunes.